estábamos analizando, quedamos en esta imagen, analizando el patrón, ¿no es cierto?, de la misma distribución de lo que logramos captar en la imagen original. ¿Ok? Entonces se inició un estudio ya respecto de esto. Y mientras estábamos iniciando ese estudio, ¿no es cierto?, en torno a ese tema, resultó que se produjo un descubrimiento extremadamente interesante. Se descubrieron en ese momento en Egipto una tumba, ¿ya?, la cual contenía varias momias, ¿no es cierto?, sarcófagos con momias. Y estos sarcófagos, con estas momias, descubiertos en esa tumba, se logró comprobar que tenían 500 años más antiguas que el registro y data que se tenía, ¿ya?, de las primeras momias que existieron en Egipto. Entonces aquí se produjo, digamos, todo un revuelo en torno al tema, porque este descubrimiento que se hizo en Egipto significó que de alguna manera los faraones eran muy anterior a la fecha que se había propuesto inicialmente. Entonces se tuvo que producir una modificación de la fecha que se había propuesto inicialmente, porque estos sarcófagos, ¿no es cierto?, de estas momias que se lograron descubrir, demostraron de que eran 500 años más antiguas de la fecha que se había propuesto inicialmente. Pero aquí lo interesante es lo que les voy a mostrar acá, y por favor pongan mucha atención porque esto es una cosa pero impresionante. Estos sarcófagos con estas momias que se encontraron en Egipto, ¿no es cierto?, en ese descubrimiento que se hizo, ya que fue reciente, tienen una particularidad. Tienen exactamente sobre la cubierta del sarcófago, ¿ya?, la estructura con la misma distribución. ¿Se está viendo ahí? Entonces nosotros dijimos, oh, sorpresa, es exactamente lo mismo que logramos registrar. La misma estructura, por decirlo de alguna manera, la misma nave que logramos captar y que logramos de alguna manera encontrar en la imagen, está representada sobre nada menos que el sarcófago de una momia de Egipto. Esto produjo un terremoto, ¿no es cierto?, porque hasta ese minuto solamente encontrábamos una relación en el patrón de lo que era el pectoral del faraón, pero no estábamos tan seguros si esto podía existir o podía estar presente en otro objeto, por decirlo de alguna manera, dentro de la cultura egipcia. Entonces comenzamos a estudiar este sarcófago. Y aquí tenemos un acercamiento, ¿no es cierto?, una imagen mucho más clara de lo que se logró observar sobre el sarcófago de la momia. Exactamente lo mismo que logramos captar está representado en el sarcófago de una momia de 500 años más antigua que las momias que se habían encontrado y que se habían propuesto como la fecha inicial, como la más importante y de hecho la más auténtica, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esa es la vista frontal del sarcófago egipcio. Ahí tenemos una vista ya con acercamiento, ¿no es cierto?, donde usted puede ver exactamente la misma distribución de lo que observamos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué los faraones o por qué los sarcófagos tenían representado sobre la cubierta el objeto que captamos en Chile? ¿Ok? Se fue profundizando
cada vez más el estudio se fue agudizando, por decirlo de alguna manera, y encontramos en otras momias exactamente el mismo registro, la misma representación, con la misma distribución. Este disco que se logró captar está representado sobre el sarcófago. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tienes otro sarcófago con otra representación, ¿ya? Y ahí tú puedes ver la distribución, que es exactamente la misma de lo que nosotros logramos captar. ¿Qué les parece? Increíble. ¿Qué hace una nave sideral sobre la cubierta del sarcófago de una momia de Egipto? Esa es la pregunta que todo el mundo se ha hecho. Siguiente imagen. Hay una momia encontrada en Egipto, ¿no es cierto?, con 5.600 años de antigüedad, de un periodo conocido como el periodo predinástico, ¿ya? La tumba era 500 años, evidentemente, más antigua que el reinado de Narmer, ¿no es cierto?, que se considera principalmente el primer faraón del antiguo Egipto y fundador, evidentemente, de la primera dinastía, la cual se produjo durante el 3050 a.C. ¿Ok? Aquí tenemos una momia, ¿no es cierto?, del faraón, la cual tiene exactamente lo mismo sobre su cuerpo. Tiene esto que parece ser que ellos de alguna manera conocían. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos una vista desde la parte de la cabeza hacia los pies de la momia, y ahí usted puede ver exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, desde otro ángulo. Y allá estarían los pies. ¿Correcto? Todas estas imágenes se encuentran disponibles. Usted puede personalmente revisarlas. Ya en internet está toda esta información disponible. Aquí usted tiene una imagen lateral, ¿ya?, de la momia. Entonces, lo que quiero explicar es lo siguiente. Ya aquí nos sorprendimos mucho porque ya no estamos encontrando esta representación sobre el sarcófago, sino que además lo estamos encontrando en la momia, porque esto ya aquí es la momia, no es el sarcófago. ¿Se entiende? Y tiene exactamente, ahí ustedes ven los triángulos, ¿no es cierto?, que es lo que se logra observar en la fotografía que se tomó acá en nuestro país. ¿Ok? Esto hizo que la investigación fuera también mucho más interesante, porque de alguna manera estábamos encontrando una conexión, ¿ya?, entre lo que logramos captar y Egipto. Aquí usted tiene otra vista de la misma momia, desde la misma momia, pero de costado, ¿correcto? Y aquí esta sería una de frente, donde se puede apreciar claramente la figura. ¿Correcto? Sí. Muy, muy claro. Con todos sus detalles, además, si ustedes observan, hay una serie de detalles ahí, exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que representaba para los faraones esto que era tan importante? Efectivamente, era la nave, pero vamos a ver qué nave. Eso es lo que tenemos que investigar. Acá está la momia, ya, con una imagen mucho más clara, ya, fotografiada. Esta momia, tengo que entregar otra información más. Esta momia se encuentra en el Museo del Louvre en París, ya, y mucha gente que va al museo le toma fotografías, ¿no es cierto?, y nos ha mandado también imágenes directamente de allá. ¿Ok?
Ahí está la momia con lo que parece ser el mismo objeto que nosotros captamos entre las nubes en Chile. Aquí otra imagen del Museo del Louvre de la momia con exactamente el mismo objeto. Esa sería una imagen lateral. Aquí hay también otra donde se puede apreciar claramente la nave. ¿Ok? Perfecto. El periodo dinástico de Egipto, ¿no es cierto? El protodinástico va del 3200 al 3065 a.C. El periodo tinita va del 3065 al 2686 a.C. El imperio antiguo va desde el 2000 al 686 y entre el 2173 a.C. El primer periodo intermedio corresponde al 2173 y al 2040 a.C. Luego viene el Imperio Medio, del 2040 al 1786 aproximadamente. El segundo periodo intermedio del 1786 al 1552 a.C. Luego viene el Imperio Nuevo, lo que se considera como Imperio Nuevo, del 1552 al 1069 a.C. Después viene el tercer periodo intermedio, que corresponde al 1069 y el 664 a.C. Después viene el periodo saita y persa, que va del 664 al 332 a.C. Y después viene el periodo helenístico ptolomaico, que va del 332 al 30 a.C. Nosotros descubrimos que hay un patrón de la estructura principalmente en el periodo ptolemaico, ¿ya? En este periodo, que es el que aparece acá, es el periodo en el cual se observa las momias con ese, digamos, atuendo, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, que sería exactamente igual a la nave que captamos acá en Chile. ¿Vamos a la siguiente? Sí. Entonces tenemos una momia de Nesmin, periodo ptolemaico, del 332 al 30 a.C. ¿Ya? Esta momia, que pertenece al periodo ptolemaico, ahí usted puede ver, 332 al 30 a.C., tiene la misma estructura. ¿Ya? Exactamente la misma. Vamos a la siguiente imagen. Luego aquí tenemos una momia, tenemos un sarcófago y tenemos además una momia, ¿ya? El cual sería otro registro con el mismo disco sobre el pecho de la momia, ¿ya? Quiero que hagamos un acercamiento. Ahí se encuentra la momia y ahí usted tiene el mismo disco representado. ¿Ok? Esto confirma que los faraones correspondientes posiblemente a ese periodo conocían este objeto, por decirlo de alguna manera, y no solamente eso, lo observaron en algún momento, ¿ya? Y lo representaron en lo que son sus atuendos. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Acá tenemos lo que es un sarcófago, ¿ya?, de la misma época, y sobre el sarcófago se ve exactamente la misma estructura. ¿Ya? Lo voy a apuntar con el láser. Observen ahí exactamente la misma distribución con la misma representación. ¿Ok? Lo que hace que sea además más interesante. Esto está sobre el sarcófago de la momia. Siguiente imagen. Aquí tenemos un sarcófago completo observado por ambos lados. Ahí está la cara correspondiente a la parte
trasera, y aquí está la parte delantera. Y sobre la parte delantera usted ve exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces a esta altura usted tiene que estarse preguntando qué es lo que es eso. ¿Ya? Y esto fue materia, digamos, de estudio durante mucho tiempo, porque realmente aquí había una información y de alguna manera necesitábamos poder entender qué información era la que estaba ahí. Ciertamente eso que está ahí es exactamente lo mismo que captamos, no hay ni una duda de eso, ¿ya? Pero la pregunta es ¿por qué se encuentra en esa cultura? ¿Ok? Seguimos investigando y nos dimos cuenta de que realmente esta figura era mucho más común de lo que creíamos, ¿ya? Acá tenemos de nuevo representado sobre una tela, ¿no es cierto?, de tipo ceremonial, exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es algo que tiene una importancia, ¿ya? Esto no está ahí porque sí. Ellos no fabricaron esto y lo colocaron ahí porque sí. Evidentemente que esto tiene una explicación. Y es hacia allá donde los quiero llevar, ¿ya? Acá tenemos otra representación. Todos estos son registros de museo, ¿ya? Y aquí usted puede ver exactamente lo mismo. Representado sobre esa madera, porque esto aquí ya no es una tela, es una madera, ¿ya? Y sobre esa madera se encuentra también exactamente lo mismo representado. Ahí tiene usted el arco con los triángulos, ¿cierto? Y una serie de figuras, exactamente lo mismo que captamos acá. Y aquí ya no puede ser más evidente. Usted tiene exactamente lo mismo que captamos, pero lo tiene en Egipto. Tal cual. Observe.